Ahora estoy en este momento, me toca la mano de Isa Martín disertar sobre la personalidad del discípulo. Vemos que tengo un poquito adelantado porque tengo que hacerlo con este tipo de material con pluma porque tuve un pequeño inconveniente en el computador. Eh, Vamos a ver tres aspectos de la personalidad del discípulo. El discípulo que en forma natural, el discípulo que es carnal y el que es lleno del Espíritu Santo. Quiero que veamos en este lugar que vamos a considerar estos tres aspectos. Primeramente nos ha creado de dos formas, diciendo una física y una espiritual. Pero la parte física proviene de la tierra y la parte espiritual directamente del Espíritu de Dios, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios nos sacó del polvo de la tierra y nos formó. Pero también quiero mostrar que este círculo que representa la personalidad total del individuo, en este caso nosotros, la Biblia nos considera como una unidad total. Por eso, pese a este círculo, para representar nuestra personalidad, una personalidad total. Y ello indica de que nosotros somos un todo. Entonces, como tal, quiero dar a entender que la Biblia también describe que nosotros como total estamos diseñados en dos aspectos. En cuerpo, vamos a colocar la palabra cuerpo, estamos diseñados en cuerpo. Como decía, el Señor creó desde el polvo de la tierra. Esto es el cuerpo, ¿cierto? Fue hecho, ¿cierto?, de la tierra, como dije, en Génesis 2.7, y cumple diferentes funciones. Por su intermedio podemos ver que a través de esto nosotros interactuamos con el mundo físico, actuamos a través de los diferentes sentidos de nuestra personalidad. También esto nos hace que la creación de Dios con respecto a nosotros mismos. Necesitamos, ¿cierto?, brindar una identidad física, y esto se hace a través del cuerpo. Es por ello que la palabra cuerpo que puse aquí está definida. Pero también fuimos considerados como alma. La Biblia describe una segunda forma, el hombre como un alma. O sea, como dice ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7, que el hombre fue creado conforme al propósito de Dios. Uno es un alma. La Biblia dice que el humano llegó a ser alma viviente cuando Dios sopló aliento de vida de parte de su nariz, con su nariz. Dios impartió su propia vida al hombre que había creado. La palabra alma en la Biblia por lo general significa vida, o sea, para que él sea totalmente, como dice Marcos capítulo 8, versículo 37, 35, 37. Pero también debemos que el alma tiene la habilidad para pensar, para discernir, para sentir. Es una evidencia más de que si somos capaces, originalmente fue creada de la imagen de Dios. Estas tres funciones que son importantes, que vamos a considerar acá, está la mente, la voluntad y las emociones. Pero vamos a poner también la parte donde está el alma, que va a la parte interior donde va formado cada uno de nosotros. Vamos a colocar alma. Como decimos que esta alma, ¿cierto?, está compuesta por tres aspectos importantes, que es mente, es voluntad y también es emociones. Si dijimos que era mente, vamos a colocar abreviado acá, mente, voluntad, emociones. El alma está considerada en tres aspectos ahí. Pero sabemos de que al considerar el alma, la mente, la voluntad y las emociones, ¿cierto?, el Señor también nos dio el espíritu. La Biblia nos describe como espíritu, como dice 1 Corintios 2:11, que habla claro, eso dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lógico, las cosas que son del espíritu, que son de Dios, son consideradas, ¿cierto?, para discernirlas en el espíritu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, ¿cierto?, lo que corresponde al espíritu. ¿Ah? El espíritu es lo que se considera nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Nuestro espíritu se conecta con el Creador a través de su Espíritu Santo.
Dijimos entonces, y vamos a considerar la palabra espíritu. Vamos a trazar la conexión de la voluntad con respecto al espíritu y con respecto, ¿cierto?, a aquellas cosas que han de ser. Vamos a colocar primeramente espíritu aquí. Espíritu. Ya hemos considerado, ¿cierto?, de que hemos puesto lo que es el espíritu. Y debemos de saber que según el espíritu es lo más íntimamente, ¿cierto?, que nos relaciona con la imagen misma del Dios. Nos da la habilidad de reconocernos a nosotros mismos. Es por ello que necesitamos cada día, ¿cierto?, trabajar esta área y tener más compañerismo y trabajar con Dios. Como dice Romanos 8 y 6, cuando Dios terminó de crear al hombre, la Biblia dice que Dios dijo que era muy bueno. El humano y Dios pudieron comunicarse directamente a través del Espíritu. Pero también podemos ver que estamos considerados con la carne. La carne. Y eso vamos a colocarla en la parte baja de nuestra relación con la voluntad. Carne. Carne. Si nos damos cuenta y entendemos bien que la carne, ¿cierto?, después de la creación, otro ser espiritual interfirió en todo lo bueno de la creación de Dios, como dice Génesis 3, del 1 al 17. El hombre sucumbió a las tentaciones de Satanás y desobedeció a Dios. Y esto penetró, ¿cierto?, en la personalidad del hombre, que domina, ¿cierto?, la carne. La Biblia usa la palabra carne de dos maneras. El significado más conocido es el cuerpo. La carne, esto que afectó por haber desobedecido, el hombre desobedeció de una u otra forma y perjudicó todo lo que había creado el Señor. Por eso es importante que nosotros vemos que esto albergó, ¿cierto?, dos aberturas que vemos acá, o entrada, que es el hombre carnal. Aquí hay dos aberturas, me había olvidado. Hay dos aberturas. De estas dos aberturas hay mente, voluntad y emociones. Pero consideramos de que está el espíritu, donde hay relación con Dios, y está la carne. Y esto trasciende de un extremo a otro. Como dice acá, las cosas que son del espíritu, el egoísmo, aquellas cosas que son de la carne, como el yo, todavía está vigente en la relación con esto. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que hace? Trasciende de su espíritu a su cuerpo carnal, cruza la voluntad, consciente de lo que hace, y deja abierto estos dos espacios. Deja abierto como bisagras el interior de él, deja abierto que el espíritu ingrese, ¿cierto? Deja que su espíritu abierto para que así Satanás pueda obrar. Pues vamos a colocar a Satanás, no habíamos puesto cuerpo, ¿cierto? Vamos a poner a Satanás. Satanás, en este proceso, el hombre que es natural, no discierne las cosas del espíritu. ¿Y qué es lo que hace él? Deja abierta esta posibilidad para que obre en plenitud. Él no da la posibilidad de ingreso del Espíritu de Dios. Cierra esta parte aquí. Vamos a cerrar. Cierra esta parte que se llama la relación con Dios. No da posibilidad de que Dios pueda entrar por voluntad propia de Él, porque están las cosas de la carne. O sea, quien obra en cuerpo y todo es Satanás. Entonces está gobernado en mente, en voluntad, en emociones. Todo está relacionado ahí. Entonces, como decimos, que el hombre natural cae en este tipo de situación, que está considerado en 1 Corintios 2.14. Está considerado en 1 Corintios 2.14. En 1 Corintios 2.14. Este es el aspecto importante, pero dentro de lo mismo, en la relación que el hombre tiene con respecto a todo, en el alma, en la mente y voluntad,
También está eso que tiene él, que es el ver, el oír y el oler. El ver, oír, vimos el ver, el oír y el oler. Que está considerado dentro del cuerpo, está dentro de lo que se considera. Pero también el gustar y el palpar. El gustar y palpar. Aquí vemos completamente al hombre que es natural, lejos de Dios, apartado de Dios y también en plenitud en el sentido de estar lejos de los propósitos de Dios y perdido lamentablemente. Nunca le abrió la puerta a Dios, nunca dio la posibilidad de que él pudiera abrirse para poder vivir en plenitud. Es triste, pero es la realidad. Mayormente cuando hoy día la gente más necesita del Señor. Dios ha creado como seres físicos y espirituales. La parte física proviene, cierto, de la tierra, como dijimos, y la parte espiritual viene de acuerdo al aliento de Dios. Vamos a considerar este aspecto de esta persona, cierto, como para poder ir así avanzando. Pero también vamos a ver y considerar también al hombre carnal, al hombre aquel que de una vez tuvo degustación o tuvo comunión con Dios y después de una u otra forma, cierto, se anduvo apartando. Una de las cosas que debemos hacer es saber relacionarnos con Dios. En esto no saber relacionarnos con Dios adecuadamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, primeramente, son locura, como decía ahí en Corintios. Pero vamos a ver al hombre carnal. Es un cuadro similar, pero cambia varios aspectos que con respecto a 1 Corintios, capítulo 3, del 1 al 3, ¿sí? Del 1 al 3, que nos habla del cristiano carnal. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y distinciones, ¿no sois carnales o andáis como hombre? La importancia y la relación de este capítulo, donde Pablo nos da a entender a la iglesia de Corintios, de que aún habían hermanos carnales, aquellos que habían degustado de Dios, como le dije, habían tenido una relación con Dios, pero lamentablemente, cierto, de una u otra forma se apartaron o dejaron más abiertas las posibilidades que Satanás influyera en ellos. No posesionar, influyera, porque ellos aún siguen siendo, y ellos no pierden la salvación. Estas personas, cierto, han abierto la puerta del Espíritu. En este caso, vamos a ser el cristiano que es carnal, tiene abierto la puerta del Espíritu con mayúscula. Como le decía, tuvo una comunión de gusto de Dios. Ahí está, ¿eh? Pero, en lo mismo de lo anterior, pero dejó abierta la parte de abajo del cuerpo para que Satanás influya y conteste al Espíritu Santo. Pero la importancia de todo esto es que, pero para que tengamos en consideración, dejando abiertas las puertas de la carne, en algún momento de su vida se ha dado cuenta de que Cristo pudo haberle dado la vida eterna. Esa persona abrió la puerta de su espíritu y nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Se le dio vida nueva y le llevó a ser partícipe de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dejó de crecer como lo debiera haber hecho sobre la E, ahí, que es eso que es tan importante. Recibió a Dios, al Espíritu Santo, recibió el Espíritu que ha llegado a ser eternamente parte de su espíritu, del desarrollo de él.
Pero el gran error del cristiano carnal consiste en haber dejado las puertas abiertas acá para que Satanás influyera en la mente, en la voluntad y en las emociones. En la mente para traer pensamientos y actitudes. En la voluntad, la decisión que él tiene que tomar. Y en las emociones erradas, las cuales no son consideradas buenas, producto del resultado de su apartarse o de poder hacer las cosas que no considera. Entonces hemos hablado de que está el cristiano natural, aquel que en ningún momento dejó abierta la posibilidad para tener una comunión con Dios, sino que dejó todo abierto a Satanás para ver, y el cristiano carnal, o sea, el cristiano carnal, que él efectivamente tuvo una relación, una comunión con Dios, pero descuidó su relación para ir creciendo en la palabra, creciendo, tener los ojos puestos, no pierde la salvación, pero dejó abierto para que Satanás, ¿cierto?, influyera en su mente, en su voluntad, en sus emociones. Entonces al ver, ya no ve lo que tiene que ver, oír, no, ya no escucha lo que debe. Y ya no, o sea, todo lo que es palpar y degustar está contrario a los propósitos de Dios en su vida. Pero vamos a entrar al área del cristiano, ¿cierto?, que es el cristiano que es espiritual. El cristiano espiritual, como dice ahí Gálatas 2:20, con Cristo estoy conjuntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. O sea, estamos hablando de Gálatas 2:20. Estamos hablando del cristiano espiritual. Gálatas 2:20. Cristiano espiritual. Aquí cambia completamente la figura con relación a lo anterior. Aquí vamos a tener que trabajar de distintas formas, pero con los mismos elementos ya aportados. Vemos que el cristiano que es espiritual, vamos a dibujar, ¿cierto?, el cristiano espiritual, pero le vamos a agregar la cruz. Vamos a agregarle la cruz a los versículos mediante que vamos hablando. Dios nos ama por cuanto hayamos pecado, aún que hayamos pecado, Él envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna, como dijo Juan 3:16. Entonces vamos a hacer ahora una cruz. Estos mismos elementos, pero con la diferencia que vamos a hacer una cruz. Vamos a ver acá, voluntad. Aquí, el cristiano espiritual, mora Cristo. El centro de todo es Dios. Ahora, vemos que el contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. El cristiano espiritual anda en el espíritu, así no cede a la codicia de la carne, como dice Gálatas 5:16. Y sabemos que las cosas de la carne, ¿cierto? Como discípulo de Cristo, se le promete la victoria sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Sobre el mundo, sobre la carne y sobre el diablo. Es por ello, ¿cierto?, en 1 Juan 5:4. Esta es la explicación que notaremos, que la voluntad está directamente entre la puerta del espíritu y la puerta de la carne. La voluntad está entre la puerta del espíritu y la puerta de la carne, la cual es cerrada por el cristiano. Aquí. No da lugar a que Satanás influya en las cosas de la mente, de la voluntad, de las emociones, y aún en aquellas cosas que son de la carne, porque ya la carne ya está crucificada, como dice su palabra. O sea que esto está cerrado. Pero está abierto a la relación permanente con Dios. Y ya. Es por ello que debemos entender y comprender que, como dice, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Vamos a escribir Gálatas 2:20. Aquí está escrito Gálatas 2:20. Dice: el camino a la victoria es saber que la carne está crucificada, como dice Gálatas
5:24. La voluntad, o sea, ya que esto es una situación puntual en que Cristo habita interiormente y colabora para mantener abierta la puerta del Espíritu. O sea, tenemos cierto que la voluntad está crucificada. La voluntad, como dice Filipenses 2:13. La voluntad, como dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios nos ayuda a tener un deseo de hacer su voluntad. Su voluntad, entonces colocamos Filipenses 2:13 en su voluntad. Filipenses 2:13. Son promesas de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Y eso es lo más importante. Pero también vemos que el Espíritu, ¿cierto? Que el Espíritu también nos considera de que también hay palabras y promesas con respecto para el cristiano que es espiritual. Y sabemos, ¿cierto?, que el Espíritu, ¿cierto?, está permanentemente, y como dice Efesios 5:18, ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu. Pida, ¿cierto?, al Espíritu Santo que llene su personalidad y que lo haga continuamente para que nos guíe, enseñarles y darle el poder para una persona espiritual. O sea, debemos permanentemente estar pidiendo para ser lleno del Espíritu, como dice en Efesios 5:18. Ahí, vamos a colocar acá en el Espíritu, bajo el Espíritu, ¿cierto? Efesios 5:18, acá, en el Espíritu. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Continuamos de que también la mente, también hay unas promesas por parte de Dios. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es buena voluntad. O sea, la promesa de Dios es que está en Romanos 12:2. Mente. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Entonces el cristiano espiritual tiene todas las herramientas como para poder ir desarrollando y contrarrestando aquellas cosas. Pero nuestras emociones también el cristiano las tiene controladas, porque ya no reine pues el pecado en vosotros, ¿cierto? Las emociones, como dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahí, como dice, habla de las emociones que nos da a entender toda esta herramienta para que así no podamos estar nosotros ajenos al propósito de Dios, como dice ahí. Nuestras emociones muchas veces son engañosas, pero ahí en Gálatas 5:22-23 Dios nos ayuda. Gálatas 5:22-23. Tenemos que tener en consideración de que Dios nos da las herramientas, pero nosotros también tenemos que estar en plena comunión permanente con Él. Pero también la carne, la cual esa permanentemente que nos afecta, dice, no reine pues el pecado, como dice Romanos 6:12 y 13, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. La idea, ¿cierto?, de castigar o privar al cuerpo de los cuidados vitales, tan solo porque es malo, no tiene su origen en el cristianismo. Vamos a colocar ahí en la carne Romanos capítulo 6, 2 y 13. Romanos 6, ¿cierto? Dijimos Romanos capítulo 6, versículo Romanos capítulo 6, 12 y 13. Si nos vamos dando cuenta, son todas herramientas que Dios nos da para que nosotros podamos tener y contrarrestar aquellos problemas que se nos pueda ir presentando. A medida que uno va cediendo, va cumpliendo, ¿cierto?, con Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a dominar la mente, la voluntad, el cuerpo, el alma y nuestras emociones por medio del poder de Cristo. La vida que ahora viene es por la fe del Hijo de Dios, como dice Gálatas 2:20 al principio, es completamente vivir en obediencia. Cuando uno obedece a Cristo, sus mandamientos, Él vive en usted y vive
en cada uno de nosotros. La importancia de poder estar anclado a la cruz de Cristo. Por eso permanecer en el fondo como conclusión, el cristiano natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Eso es mi presentación, profesora. Esperar de que sea aceptable, pero estoy harto. Así que gracias a Dios por todo y gracias por este tiempo y disculpe que lo haya hecho de esta forma porque el computador no tenía cómo poder considerarlo. Pero aparte de Gálatas, no coloqué Primera Tesalonicenses 5, que acompaña a Gálatas, Tesalonicenses, que habla, ¿cierto?, sobre el cristiano espiritual. Tesalonicenses capítulo 5, del 23 al 24. 5, del 23 al 24. Así que mi presentación, profesora, gracias, que Dios le bendiga y gracias por todo.